Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula El desafío al cambio. Y te voy a dar varios enunciados que te van a plantear un desafío. El desafío es, ¿quieres enfrentar un cambio que hará de tu vida lo mejor, lo más alto, lo más valioso, lo más digno, lo más fructífero, lo más limpio? Todo al máximo. El desafío es buscar lo máximo. Y este desafío descansa en una palabra que a todos nos afecta, a unos positivamente y a otros negativamente. Esta es una palabra universal y es creer. Creer es un verbo y como todo verbo significa acción. Es decir, el creer nos lleva hacia algo o a alguien en nuestra vida. La mayoría de las personas, si no es que todos, creemos en algo o en alguien, para bien o para mal. Ahora, creer significa lo mismo que tener fe. Lo mismo que tener fe en algo o en alguien. Es sinónimo de creer. Y es creer que puedes tener una respuesta positiva a todo lo que necesitas. Si queremos obtener todo lo que nos hace falta, material y espiritualmente, debemos dirigir o enfocar nuestro creer, es decir, nuestra fe, hacia donde podemos tener la respuesta de lo que necesitamos. La Biblia nos provee de abundantes definiciones para ubicar dónde debe de fincarse la fe. Por ejemplo, dice este texto de la Biblia en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y cada frase es tan importante porque se ubica cada frase donde debe de estar, en alguien que puede darte la respuesta de tus necesidades, mi Dios. Mi Dios suplirá todo lo que les falte y lo hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, sin escatimar de la abundancia que Él puede dar. Y también dice este texto de la Biblia, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bueno, ser rico no es un pecado. El pecado es poner la confianza en las riquezas porque son inciertas. Hoy son y mañana ya no son. Entonces, dice este texto que debemos poner nuestra confianza en el Dios vivo. Así lo describe, un Dios vivo. No es un Dios muerto que no oye, no ve, ni habla, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bueno, son enunciados de la Biblia. Y voy a compartirte una anécdota, pues muy sencilla, pero sí tiene mucha relevancia el significado de esto. Un día estaba caminando Juan Wesley. Juan Wesley fue un gran hombre de Dios, un gran predicador en las naciones, fue un gran misionero y él caminaba con un hombre muy preocupado, al que le era muy difícil confiar en Dios cuando los problemas lo asediaban. Y le decía, perdón, esta persona acompañante a Wesley, no sé qué haré con todos estos afanes y temores que me agobian. En ese momento,
Wesley notó que una vaca que les miraba por encima de un muro de piedra y le dijo a este hombre: ¿sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro?, preguntó Wesley. No, respondió su compañero, quien se veía muy perturbado. Se lo diré, es porque no puede ver a través del muro. Bueno, la respuesta era tan simple, tan sencilla, pero tan real. Esto es lo que hay que hacer con el muro de nuestros temores, de nuestras preocupaciones. Lo que hizo este animal, levantar nuestra vista hacia arriba. Miren más alto, por encima de ese muro que no les permite recibir lo que necesitan. La fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de todas nuestras dificultades, al Señor, nuestro Dios, quien es nuestra ayuda y pronto auxilio en las tribulaciones. El no tener una dirección correcta y la persona indicada para tener respuesta a nuestra fe es la causa de toda perdición y de la muerte en la que este mundo vive. Esto es el resultado de no haber elegido bien en qué o en quién confiar nuestra vida. ¿A quién confiarle nuestra vida que se haga cuidado de nosotros? ¿Sabes cuál es el gran problema de mucha gente que vive atribulada y desesperada? Su problema es uno solo: no creer en Dios. Ese es el gran problema. En este texto de la Biblia que voy a citar enseguida, se nos dice los resultados y las consecuencias desastrosas de no tener nuestra fe depositada en aquel que verdaderamente puede y quiere suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice este texto que realmente pues es una amonestación por tener una visión equivocada donde buscar nuestra vida. Está en Santiago 4, del 1 al 3, y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Todo esto señala un lugar, una dirección en algo o en alguien que no puede dar respuesta a nuestras necesidades. Pero ¿sabes cuáles son las consecuencias de ese fracaso en la fe? Viene que estamos dirigiendo mal a quién confiar la petición de nuestras necesidades. Y tenemos la exhortación directa que nos hace la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que piense en Dios crea que Él existe y que Él es el verdadero Dios y que Él es premiador de la fe de los que le buscan. Fíjate, cada frase de este texto que está en Hebreos 11:6 realmente es una amonestación, pero a la vez es un llamado. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, a este Dios que puede suplir todo lo que nos falta. Y la falta de fe es no creer en Él, porque no pedimos a quien debemos pedir, porque es necesario
que el que piensa en Dios crea que Él existe, que Él te oye, que Él ve tus necesidades, que Él ve tu condición, en el Dios que existe, el Dios verdadero. Y además, Él es premiador de la fe de los que le buscan. En otro texto dice que Dios nos dará abundantemente, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Él premia la fe de los que le buscan. Estamos viendo el desarrollo de este tema, el desafío a un cambio. Y el desafío es buscar tu vida donde la debes de buscar. La fe que encuentra respuesta y consigue todo lo que necesitamos es la que se centra en Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Ese es el lugar, la persona indicada. La fuente de donde viene toda respuesta y toda necesidad suplida es Dios el Padre. Y el agente intermediario o mediador es el Hijo de Dios. En 1 Timoteo 2:5, quizás tú lo hayas oído muchas veces, pero probablemente no ha significado nada para ti. Dice este texto en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este versículo habla de la fuente donde pueden ser provistas todas nuestras necesidades, pero también igualmente que la fuente, Dios el Padre, es el mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador. Por eso nos decía el texto de Santiago 4, que pedís y pedís mal. Entonces, aquí vamos ubicando lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, donde podemos tener respuesta a todas nuestras necesidades. Y la fórmula es Dios el Padre y el único mediador es Jesucristo, su Hijo. Y tenemos también este texto en 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es por esto que el Padre acepta la intermediación o el mediador, porque este mediador es el mismo que pagó el rescate cuando nosotros estábamos vendidos al pecado y vendidos a Satanás, secuestrados por él. Y él pagó el rescate con su propia vida. Ese fue el precio que él dio por nuestro rescate. Y es por eso que la Biblia dice que hay un solo mediador. Entonces, nadie ha podido, ni podrá, ni tú podrás nunca ofrecer el rescate por tu propia vida ante el pecado y ante Satanás. Y hablando del mediador, porque Él vive para siempre, este mediador, cuando habla de que Él se dio en rescate, habla de cuando Él murió en la cruz. Él murió para pagar la culpa de todos nuestros pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las naciones. Sí, su vida tenía un precio, un valor tan sublime como los mismos cielos. Por eso tenía el valor de pagar por todos los pecadores. Y Él murió en la cruz, dice la Biblia, que Él murió conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir,
Este mediador te conoce porque Él estuvo ofreciendo y te vio a ti con la necesidad que tenías de ser salvo, salvo de la condena por el pecado y salvo de las cadenas de Satanás. Y Él te vio a ti y a mí y a cada uno de los seres que Dios nos ha dado vida. Entonces, Él vive y dice en Juan 14, 13 y 14, nos dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él está haciendo uso de la autoridad, de la potestad, de los méritos necesarios y suficientes para ser tu mediador. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre y el Hijo tienen la misma gloria, porque el Hijo es el Dios que dejó el trono de gloria y se hizo hombre. Entonces, tanto el Hijo como el Padre tienen la misma gloria y Él nos está desafiando a que le busquemos. Y bueno, Él dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es la obra de Dios, habernos dado a su Hijo Jesucristo. Hasta ahora, dice Jesús todavía, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Por eso dice, piden y piden mal. Mira tú, cada vez que le has pedido a Dios, ¿en qué nombre te has acercado a Él a pedirle? Quizás nomás le has dicho tus necesidades y le has dicho que Él acuda en tu auxilio, en tu tribulación, pero ¿en qué nombre has pedido? Por eso Él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Sabes que cuando tú recibes la respuesta de parte de Dios, tenemos un gozo tremendo por dos cosas. Porque recibes de acuerdo a tu necesidad y porque Dios te oye. Un Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso es para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos a alguien que nos dice a quién debemos pedir y nos promete darnos lo que le pidamos. Este es el camino de la fe que obtiene todo lo que necesita. Esta es la fe que se dirige a quien puede suplir tus necesidades. Esto es lo que las Escrituras nos enseñan, que el Señor Jesucristo tiene la autoridad y la aceptación como nuestro mediador para todos los que creen en su nombre y que han creído la grandeza y el reconocimiento que el Hijo de Dios tiene ante el Padre. Es una cuestión de fe y es una cuestión de autoridad, potestad y es una cuestión de méritos. Los méritos para que Dios nos oiga. Y esos méritos solo Jesús los tiene. Por eso es necesario pedir bien. Y date cuenta que Dios sabe cuando tú no has pedido bien. Y Él dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Piden y no reciben porque piden mal. Esto quiere decir que es un fracaso en tu vida porque no tendrás lo que te hace falta. Y dice
eh, el Señor Jesucristo tiene la autoridad y la aceptación como nuestro mediador para todos los que creen en su nombre y que han creído la grandeza y el reconocimiento que el Hijo de Dios tiene ante el Padre. El camino. Jesús afirmó diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Este es el camino de la fe que consigue la respuesta a nuestras necesidades material y espiritualmente. Y tenemos este texto, una vez más Jesús ofreciéndose, y dice en Mateo 7, del 7 al 11, la escritura de esta manera, y yo os digo, es Jesús diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Además que es una certeza, una garantía que serás oído y además recibirás lo que tú pidas. Y que todo lo que venga de Dios, dice aquí, Él dará buenas cosas. Siempre será bueno. Esto es lo que se dice la bendición de Dios. Lo que tú necesitas material y espiritualmente, porque es una respuesta de fe y viene con la bendición de Dios. ¿Quieres saber por qué Jesús tiene la grandeza y la autoridad? Te voy a dar algunos datos que mencionan las Escrituras y comprenderás por qué realmente tú puedes venir a Él con toda confianza. Y voy a leer un texto que es algo que tú puedes valorar. En Filipenses 2, del 5 al 11 dice la Escritura así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso proclamamos que Jesucristo es Dios, porque Él es el Dios hecho hombre para que tú pudieras tener acceso a Él y Él tener acceso a tu corazón, propiciando que tú pudieras confiar en alguien real, un hombre humano como tú y como yo, pero sin pecado. Y dice que Él no estimó ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, Él se despojó de su gloria, dejó su trono de gloria y dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te das cuenta? Él se despojó de la gloria del Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que mandó y existió, el Dios que dijo y fue hecho, el Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, Él se despojó de esa gloria, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y esto es como un puente que te ayuda a tener la fe en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo,
sabiendo que Él renunció a su gloria para venir a cumplir la gran misión de ofrecer el rescate por tu vida. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él cumplió toda la misión que venía a cumplir al haberse hecho hombre. Fue obediente en cada palabra que él pronunció, en cada pensamiento, en cada paso, cada obra, cada milagro. La doctrina que él predicó la hizo como el Padre se lo había dado. Pero la cúspide de su obediencia estuvo en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, porque Él venía a eso. Y es la única manera que Él podía cumplir el rescate por nuestras vidas. Llegando a la cruz, porque ahí es donde Él iba a entregar su vida en rescate por todos. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí y vemos la segunda parte de este mensaje. Continuamos.